Si os fijáis bien en esta imagen, voy a volver un momentito al principio, porque quiero que veáis la ubicación de Washington. A ver, lo tenemos aquí. Si os fijáis bien, esta ciudad se encuentra en un punto en que dos ríos forman una I. Por un lado tenemos el río Potomac y por otro lado este río que no recuerdo el nombre, pero fijaros cómo se forma esta I con estos dos ríos, ¿no? Y en esa zona se encuentra ubicada, la ciudad de Washington. Bueno, pues fijaros en esta imagen que os presento. Este es el mapa de Norumbega y Virginia realizado por Cornell Whitfleet en el año 1597. Voy a acercar el mapa porque quiero que veáis, qué curioso, dónde se encuentra esta ciudad de Norumbega. ¿Alguien ha oído alguna vez hablar de Norumbega? La mayoría de vosotros seguramente que no, porque Norumbega no aparece hoy en día en los mapas. No aparece. Sin embargo, lo tenemos aquí, en un mapa que hemos dicho que es del año 1597. Y aquí tenemos Norumbega, una ciudad ubicada exactamente en la misma confluencia de ríos donde hoy en día se encuentra Washington, D.C. No es casual, pero fijaros, estamos hablando del año 1597. Y vamos a hablar un poco de esto. A ver, leo. Whitfleet publicó el primer atlas dedicado exclusivamente a las Américas, que aquí muestra desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra. Según la versión oficial, Norumbega designaba las tierras desconocidas del noroeste hasta que John Smith exploró la región. Su mapa de 1614 nombraba el territorio como Nueva Inglaterra. Es decir, cuando luego John Smith exploró esta región, a esa zona se le llamó Nueva Inglaterra, pero anteriormente se llamaba Norumbega. Es un nombre que, si os fijáis bien, tiene reminiscencias como de Noruega, pero aquí lo curioso es que en el año 1597 ya se dibuja una ciudad. Quiero ampliarlo de nuevo porque quiero que os fijéis bien. Aquí aparece dibujada una ciudad. Mientras que lo demás son las zonas que habían explorado los españoles, aparecen pequeños puntos aquí, es decir, como pequeñas colonias o pesquerías, vete a saber qué. Pero la única ciudad que aparece representada es esta de Norumbega, ¿no? Sigo leyendo. La primera colonia inglesa fue Roanoke, que duró desde el año 1585 hasta el 1590. Y los primeros colonos llegaron en el Mayflower en el 1620. Entonces vamos a ver, tenemos aquí un mapa del año 1597, donde aparece una ciudad que se llama Norumbega, en una región que se llama Norumbega, región y ciudad que actualmente en los mapas no aparece. Y luego todos los libros de historia de los Estados Unidos nos cuentan que los primeros colonos llegaron en el Mayflower en el 1620, porque claro, las colonias anteriores no cuajaron. Bueno, entonces esta ciudad, ¿qué es? ¿Qué es esto? De Norumbega, que aparece aquí en los mapas. Y yo de los mapas siempre digo una cosa, en los mapas se representa lo que se conoce. Porque además vemos aquí un mapa en el que no se han dibujado muchas cosas. Se dibujan puntos, islas, pero se dibuja solamente una ciudad. Bueno, pues sería porque estaba allí, ¿no? Porque normalmente en los mapas se dibuja lo que se conoce y lo que no se conoce no se dibuja. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, aquí la tenemos, la ampliación, en una zona que se llamaba Nueva Francia en aquella época. Al sur de ella encontramos Norumbega y en la ubicación donde se encuentra Washington tenemos Norumbega, una ciudad. Y si os fijáis, aquí hay representada una ciudad. Vamos a ver, una pregunta. ¿Qué ciudades conocidas existían en los Estados Unidos, en lo que hoy en día son los Estados Unidos, que en aquella época estaba casi sin explorar? ¿Qué ciudades existían en el año 1597? Vamos a ver, en el año 1597 se estaban explorando todavía muchísimos sitios de Sudamérica y de Centroamérica y no había ciudades conocidas en Norteamérica, al menos grandes ciudades. Y aquí sí aparece representada una. Y si os fijáis en el dibujo, es una ciudad. Aparece una muralla, aparecen torres, aparece una torre central con una especie de no sé cómo llamarlo,
de mástil, no sé. Pero esto es una ciudad. Continuamos. Vale, el mismo autor del mapa donde aparece Norumbega, es decir, el señor Corneille Whitfleet, había creado ese atlas en el cual aparece un mapa de Norteamérica, en el cual aquí a la derecha vemos también Norumbega, y aparecen sitios que luego, bueno, han sido míticos, son míticos, y podemos encontrar, por ejemplo, aquí en el centro, Chilaga. Fijaros, aparece Chilaga cuando... Bueno, esto recuerda un poco a Chicago, ¿no? Pero está en un sitio, bueno, incluso está en un sitio donde hoy aparecería Chicago. Pues ya existía ahí representado en ese mapa del año 1500 y pico. Y luego aquí a la izquierda, en la zona de donde está California, encontramos la región de Quivira. Quivira. Eso también es un reino mítico que se supone que existió en aquellas tierras. Bueno, quería enseñaros estos mapas porque existe una tendencia a desacreditar todas las informaciones que hablan de que cuando se llegó a Norteamérica, allí había algo más que indios salvajes, ¿no? Se habla de que allí había civilización. Si os fijáis en este mapa, donde aparece Norumbega, es que además es alucinante, fijaros. En la zona de Nueva España y demás no aparecen ciudades. Y la única ciudad que aparece representada es la de Norumbega. Y fijaros, a ver, que lo pille y lo amplío. Fijaros, mientras en las demás ubicaciones no aparecen ciudades, solo y únicamente aparece la ciudad de Norumbega. Pues debía de haber algo, ¿no? Debía de haber algo allí. Exactamente donde hoy en día se encuentra Washington, D.C. Pues, recapitulando un poco, yo no voy a sacar aquí ninguna conclusión, pero sí me gustaría que vosotros en vuestros comentarios me dijerais qué opináis al respecto, porque a mí se me hace muy interesante que en esos mapas antiguos no aparezca, ahora aparezco yo aquí, pues se me hace muy interesante que en esos mapas antiguos no aparezca ninguna ciudad representada más que Norumbega. Bueno, pues alguna importancia debía tener, ¿no? Alguna importancia. Y además es curioso que exactamente donde estaba Norumbega, hoy en día se encuentra la ciudad de Washington. Pero no solo eso, es una ciudad que se ha construido siguiendo planes masónicos y esos planos y esas representaciones están mostrando una geometría muy concreta, con una simbología muy concreta, muy vinculada a la imposición del poder por medio de un estamento que piensa o cree tener unos conocimientos especiales. ¿Qué había antes en Washington? ¿Era Norumbega anteriormente a la ciudad de Washington? No lo podemos saber hasta que no encontremos documentos que lo confirmen, ¿no? Pero sí es verdad que todo esto es muy sospechoso. Así que me gustaría que en los comentarios, por favor, hicierais referencia a esto y comentaseis lo que opináis, porque para mí es más que curioso, ¿no? Y lo mismo alguno de vosotros tiene información que aportar y yo agradecería muchísimo que se aportase. Bueno, pues es un vídeo con el que quiero dejar pues las puertas abiertas y voy a seguir investigando en este sentido. Como os dije al principio, esto sale en parte, aunque algunas de las conclusiones son mías, en parte sale de los estudios de un señor que se llama Scott Onstott y que ha investigado muchísimo la geometría sagrada y sobre todo su aplicación al urbanismo de ciertas ciudades y de ciertos lugares muy, muy interesantes del mundo. Así que nada, con todo esto me despido y os invito, como he dicho, a que en los comentarios digáis lo que os apetezca. Y si hay aportaciones que puedan aclarar un poco esto, pues lo agradecería muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.